Bueno, hoy estudiaremos definiciones regulares que tienen sus bases en las expresiones regulares que estudiamos en las clases anteriores. Las expresiones regulares son parte de los lenguajes formales y allí se construyeron alfabetos pequeños y a partir de esos alfabetos pequeños se crearon expresiones regulares para trabajar en una forma abstracta pero coherente lo que nos denominamos nosotros expresiones regulares, que no es más que una forma de simplificar lo que se llaman los patrones o la forma de sintetizar los lenguajes formales. Hoy vamos a trabajar definiciones regulares, que es un concepto más cercano al analizador léxico, es decir, más cercano a la forma de construir un compilador. Normalmente, el diseñador del compilador, para comenzar a construir los identificadores o las variables, los toma a partir de unos patrones que son definidos. Aquí normalmente se nos van a dar los patrones y vamos a construir las definiciones regulares utilizando las mismas propiedades que se utilizaron para las expresiones regulares. Es decir, si usted se apropió de los conceptos de las expresiones regulares y maneja bien los lenguajes que se utilizaron para determinar los patrones, aquí no va a tener ningún problema. Inicialmente vamos a ver cómo se define una definición regular. Sea sigma, que es el símbolo utilizado para determinar un alfabeto, entonces una definición regular es una secuencia de definiciones de la forma de sub i, flechita r sub i, donde la flechita se va a leer como se define como o produce. Es decir, que de sub i produce ri o de sub i se define como ri. Aquí del lado izquierdo podemos ver, cómo se define. De sub i produce ri, de sub 2 produce r2, de sub 3 produce r3, de sub n produce rn o define rn. Donde de sub i y r sub i son símbolos del alfabeto unido con todos los elementos de las definiciones regulares. D sub i son las definiciones regulares que son definidas por el usuario. Estas deben tener nombres específicos o mnemotécnicos, dependiendo del caso o problema que se quiera definir. Ejemplo, letra, dígito, signo, etc. Estas palabras las definimos nosotros en la medida que nosotros queremos construir y apropiarnos de un problema que se nos está proponiendo. Los R sub i son expresiones regulares que están especificadas en los alfabetos, ejemplo, los dígitos como del 0 al 9 o letras como de la hasta la Z. Vamos a mirar algunos ejemplos y vamos a mirar exactamente dos ejemplos que son muy didácticos. En el primero se especificará cada una de las partes como se debe hacerse una definición regular. En el segundo no se van a definir tal como en el primero, pero ya inicialmente con los conceptos aprendidos se van a aplicar directamente. Comencemos con el ejemplo 1. Dice, una variable empieza en letra y puede ir seguida de letras, dígitos y guiones bajos. Los guiones bajos no pueden ir seguidos. Solución. Inicialmente se define el alfabeto o alfabetos dependiendo de los símbolos que se van a utilizar. Estos se organizan de acuerdo a su tipo o clase. Es decir, las letras se definen en un alfabeto, los dígitos en otro alfabeto y el guión en otro. Así. El primer alfabeto va a estar construido de A hasta la Z minúscula, incluye también A la Z mayúscula. El segundo alfabeto está construido por todos los dígitos que vamos a utilizar del 0 al 9 y el tercer alfabeto es el de guión bajo. Es decir, estos alfabetos se definieron mirando el patrón propuesto en el ejemplo. Si miramos acá, donde está el ejemplo, una variable empieza en letra. Bueno, este sería la primera alfabeto que habría que definir. También hay que definir una parte que tiene que ver con los dígitos y otro que tiene que ver con los guiones bajos. Aquí estarían los tres alfabetos que nosotros estamos utilizando aquí, ¿verdad? Aquí estaría el primero, aquí estaría el segundo alfabeto y por aquí tendríamos el tercer alfabeto. Bien, una vez que ya se definieron qué alfabeto vamos a utilizar, comenzamos con las definiciones. Ahora se especifica la definición regular, la cual, para una mejor organización y una fácil lectura, se descompone en tres tipos de definición regular. Definiciones básicas, definiciones compuestas y una definición regular resultante. Comencemos con las definiciones básicas. En estas definiciones se especifican los símbolos básicos que se van a utilizar organizados por definiciones así. La primera definición básica es la letra, que va de A hasta la Z minúscula y de A hasta la Z mayúscula. Observen que ahí va dividido por el símbolo que utilizamos en las expresiones regulares, que es el O, que es la unión en los lenguajes.
para indicar que la letra puede ser uno de estos, o es una A minúscula, o una B minúscula, o una A mayúscula, o una B mayúscula, y así sucesivamente. También se puede notar, como vemos aquí al frente, de esta forma, ¿verdad? Se puede notar así, letra de A hasta la Z minúscula y de A hasta la Z mayúscula, como se identifica en el Java CC, que vamos a trabajar en clases posteriores. También tenemos otra definición, que es el dígito, que va de 0 hasta 9, que puede ser, o se puede notar de 0 hasta 9 con los corchetes, y el guioncito indica de 0 hasta. En caso de que sean términos, dos términos, no tiene que colocarlos en esta notación, simplemente con la notación de log. Como podemos ver, nosotros no hicimos definición del guión bajo, a pesar que lo vamos a utilizar en las definiciones. El guión bajo no es necesario, aquí en esta nota lo pueden leer, dice el guión bajo no es necesario definirlo, porque es un solo símbolo. Y en este caso no es necesario hacer una definición. Se utiliza directamente, siempre y cuando esté definido en el alfabeto. Es decir, que en el caso que nosotros tengamos que utilizar un símbolo, no es necesario hacer una definición, simplemente utilizarlo en el lugar de la definición donde sea necesario y listo. Bien, seguimos. Estas son las definiciones básicas y como pueden darse cuenta, hemos notado que solamente se colocaron los símbolos necesarios en la definición regular. Ahora seguimos con las definiciones compuestas. Aquí se divide la definición regular en varias definiciones que permitan una mayor organización y faciliten la lectura. Por ejemplo, ¿cómo inicia esta definición? Comienza con letra, ¿verdad? Entonces colocamos una definición que se llama inicio y ahí asignamos una definición básica que se llama letra. Es decir, que inicio va a estar conformado simplemente por letras que, como ya sabemos, van de A a Z minúscula y de A hasta Z mayúscula. En el cuerpo es la parte que continúa después de la letra. Aquí que se indica que las letras y dígitos se pueden combinar, pero que el guión no se puede combinar por aquella relación y por aquellas reglas que se colocan en el patrón que indica que los guiones bajos no pueden ir seguidos. Entonces por eso se colocan concatenados con la letra y con el dígito para que nunca aparezcan seguidos. Y al final se coloca un guión bajo con la interrogación para indicar que puede estar o no. Con esta última expresión aseguramos que también termine en guión bajo, ¿verdad? Listo, ya tenemos las definiciones compuestas, que es inicio y cuerpo, y nos vamos a la definición resultante, porque es una sola. Aquí se especifica la definición que contiene las definiciones compuestas para dar solución al caso propuesto. En este caso, vamos a formar ya la definición que debe ser la que da solución a este caso propuesto. La variable es una definición ya, digamos, resultante, donde se concatenan dos definiciones compuestas. Inicio, que es como comienza la variable, y cuerpo, que es la parte de donde se combinan todas teniendo en cuenta los patrones especificados arriba. Muy bien. Si más adelante hay preguntas, las hacemos directamente en el chat. Seguimos. El siguiente ejemplo es un ejemplo bastante didáctico para manejar lo que se tiene que ver con un número que contiene varias características. El número puede ser entero, puede ser decimal o notación científica, o también lo que se conoce como punto flotante. El entero puede ser positivo o negativo, o simplemente sin signo. Aquí vemos los ejemplos. Positivo, por ejemplo, el signo más. Aquí va un entero que puede ser cualquiera. Aquí un más, otro entero. Aquí un más con un número que también es un entero. Negativo va con el signo delante, ¿verdad? Y sin signo, que no lleva ningún signo. Pero todos estos números son enteros. El decimal puede ser positivo o negativo simplemente sin signo. Y la separación entre el entero y el decimal puede ir separado por punto o coma. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el más 2.3 más 1,45 más 0.2, no importa que lleve un 0 porque igual está dentro de las categorías del patrón, menos 34.78, menos 9.78, menos 0.60, 24,00, 0.00,6, 0,4. En este caso podríamos tener algunas restricciones, es decir, que como se hace en una calculadora, tú podrías escribir, por ejemplo, podríamos escribir el punto y escribir el número así, 0.5. Entonces se podría tener ese tipo de consideraciones, ¿verdad? Entonces, 0.5 sin el 0. Entonces esa restricción se podría tener en cuenta al momento de hacer la definición regular, que no está propuesta aquí, pero es una propuesta que se podría hacer inicialmente especificar en la definición regular. También tendríamos, en el caso del punto flotante, que puede ser positivo o negativo, el punto flotante va a tener una primera parte que es lo que llamamos mantisa,
LE, que es para separarlo con el exponente, y siempre iría en la mantisa, podría ser un entero o podría ser un decimal, ¿verdad? Lo único es que el exponente, es decir, después de la E puede ser positivo o negativo, pero no puede ser decimal, debe ser un entero. Incluso puede llevar signo, no puede llevar signo, o puede ser positivo o negativo o no llevar signo. Listo. Para esto vamos a definir los alfabetos. Como sabemos, solamente necesitamos los dígitos. Aquí están los dígitos, un alfabeto que incluye todos los dígitos, un alfabeto que incluye los signos porque vamos a utilizar más y menos, un alfabeto que incluye la letra E porque es la que va a determinar el exponente, y otro alfabeto que determina el coma y punto para indicar un separador entre la parte entera y la parte decimal. Esos son los alfabetos que nosotros necesitamos, y en la medida que nosotros necesitamos más podemos ir construyendo, y solamente en la anotación colocamos un subíndice para representarlo. Aquí es sub 3 y aquí debe ser sub 4, aquí debe ser sub 4. Se corrigen aquí esta parte de sub 4 y seguimos con la siguiente parte. Aquí hacemos las definiciones básicas. Bueno, los signos pueden ser más o menos, aquí están definidos. Los dígitos pueden ser del 0 al 9, el separador puede ser coma o punto, y la E no se le aplica ninguna definición por lo que habíamos dicho en el ejemplo anterior. Como es un solo símbolo, no es necesario hacer definiciones, que simplemente se coloca el símbolo o la letra en el momento que se necesite y listo. Entonces por eso no hay definición de la E. Pero se puede utilizar porque ya en un alfabeto anterior lo tenemos definido. En las definiciones compuestas vamos a utilizar tres. Una que es el entero, ¿verdad? Que representa los enteros como lo habíamos especificado anteriormente. El signo, que puede ser más o menos, y la interrogación para especificar que puede ir o no puede ir. Y el dígito más, ¿por qué no colocamos dígito asterisco? Porque si decimos dígito asterisco, eso puede ser vacío y el entero sería nada más un signo menos o más. Entonces, precisamente por eso le colocamos el más, para determinar exactamente que por lo menos debe haber un dígito en ese espacio donde dice dígito más. Seguimos con la parte decimal, que comienza también con un signo que puede ser o no ser, es decir, puede estar o no estar, más o menos o no puede estar. Comienza con un dígito asterisco, va el separador, que es el punto o la coma, y después va el dígito más. ¿Por qué se utiliza dígito asterisco? Por lo que decíamos ahorita, que la parte entera puede o no estar. Es decir, por lo que hablábamos, por ejemplo, que aquí esto no puede estar. Y si esto no puede estar, entonces sí podría aceptar el que propusimos ahorita, que es el punto 5, ¿verdad? Entonces, punto 5. Con eso, el dígito más, si estamos diciendo que siempre en la parte decimal debe haber un dígito, por lo menos. Es decir, aquí no se aceptaría, por ejemplo, un punto, se colocaría el punto 6, por ejemplo, 6 puntos. Esto no es válido. Esto no sería válido, ¿verdad? Este sí sería válido. Entonces, eso es lo que se mira en esa primera parte. Bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la parte entera y decimal, utilizamos el punto flotante. Fíjense que vamos a utilizar en el punto flotante, y como pueden ver, se utilizaron definiciones compuestas definidas anteriormente. Como la mantisa puede ser entero o decimal, ahí definimos entero o decimal. Miren, como pueden ver, en esta parte estamos definiendo entero o decimal. Aquí no se incluye signo porque el entero y el decimal ya tienen el signo incluido. Lleva LE, que es el que indica el exponente, y en esta parte también va incluido el signo más o menos, pero debe ser un entero. Entonces ya definimos el entero, decimal y punto flotante. Ahora simplemente lo que hay es que construir la resultante. En esta definición resultante podemos ver, la definimos como número y simplemente tenemos las tres opciones: o es entero, o es decimal, o es punto flotante. Con eso terminamos, y espero que estos ejemplos sean bastante ilustrativos para que ustedes reconozcan cómo se hace una definición regular. De todas maneras, como pueden ver, el conocimiento que ustedes tienen y la apropiación que tuvieron de expresiones regulares será de gran ayuda para construir estas definiciones regulares. En base a esto, y después de terminado la clase, espero algún momento, no sé cuánto, para poder contestarles sus dudas, y después de esto quedamos listos para el taller que vamos a proponer. El taller se lo voy a subir por la aula virtual, por el Moodle, entonces estén pendientes para el día de mañana, ya debe estar, en los cuales deben hacer en grupos, y pienso que en grupos de 4 o 5, para entregar o subir por el aula virtual, también por el Moodle, hasta el día, antes del día martes. Entonces, muy pendientes, y hasta aquí termina la presentación.